¿Arrancamos? Sí, cuando quieran ya pueden empezar. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, le damos la bienvenida a esta otra presentación en el marco de esta EFI Week Online. Vamos a estar compartiendo en esta oportunidad la presentación de este libro, Más Prosperidad, Menos Incertidumbre. Es un libro de Ricardo López Murphy, tiene como editora a Cecilia Rumi. Le queremos agradecer muy especialmente, antes de iniciar la presentación, a la Fundación Friedrich Naumann, a la Fundación Cívico-Republicana y al Grupo Unión Editorial, que de alguna manera están auspiciando y llevando adelante esta presentación del libro, y al mismo tiempo agradecer, por supuesto, a EFI, que como una vez más la posibilidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Vamos a tener la chance de escuchar en primer lugar a Cecilia Rumi, que es doctora en Economía, profesora adjunta de Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a poder escuchar sus comentarios, sus inquietudes en relación al libro, y un poco más tarde vamos a escucharlo a Ricardo López Murphy, que también ya está acompañándonos con nosotros como autor de este libro, recordándoles a todos los presentes que este libro ya está disponible, lo pueden encontrar en Unión Editorial, lo pueden encontrar en Mercado Libre, está absolutamente disponible para que lo puedan adquirir allí. La invitación entonces a que puedan buscarlo. Así que, dicho esto, Cecilia, la escuchamos en la primera parte de la presentación, en este caso en su rol de editora. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes presentando este trabajo. En este momento estaba tratando de compartir la presentación, sin embargo, por algún motivo no puedo hacerlo. No sé si desde el control donde envié la presentación, si está Rodolfo. O a ver si podemos habilitar la presentación para que Cecilia pueda iniciar su exposición. Si hay posibilidad, sería fantástico para poder ayudarme Estás con eso. habilitada, Cecilia. Según dice esta plataforma, estás habilitada como para presentar. Por alguna razón no puedo hacerlo. Qué Como extraño. compartir pantalla. Podría rápidamente, pero no sé si eso es posible. Alberto, compartirte la presentación, tal vez pueda ser, y si no, Sí. sigo directo. No puedo. Qué pena. A ver si me lo pasás por alguna vía. Yo intento, mientras Perfecto. arrancás, intento ver si puedo Bueno, compartir. sí. En 2 segundos. Pero, qué pena. Quisiera... Ahí me están contestando. Lamento, estaba todo enviado y me hubiera gustado que puedan ver la presentación. El libro es... bueno, me voy a guiar yo con esto y ahí lo dejamos. Había algo visual. No sé si Ricardo tenés la posibilidad de compartir Rodolfo o Alberto, pero bueno. Yo tengo habilitada la posibilidad de compartir, no tengo el archivo. Si me lo envías por alguna vía, mientras estás arrancando y empezamos la presentación, intento compartir. Para no perder más tiempo. Qué macana. Cecilia, perdón, buen día. Si haces clic en el icono de abajo que dice compartir pantalla y elegís la primera opción, que es con pantalla completa, ¿no funciona? Tengo desktop y ahí no lo tengo. A ver. Sí, desktop, está bien. Ahí estamos viendo tu pantalla. Si abrís la presentación, vamos a poder ver. Ahí estamos viendo toda tu pantalla. Ah, bien. Se ve que no quería presentar. Ahí está. View full screen. Bueno. Ahí pueden ver. Ahí se ve perfecto. Bien. Nunca hay que desesperar. No,
No lo hice, pero estaba penada más que nada. Bueno, el trabajo, como ustedes saben, el libro se llama Más prosperidad, menos incertidumbre, y además de ser algo que resume el hilo conductor de los capítulos y los ensayos que van a ver en el trabajo, es un deseo y un objetivo que la mayoría de los argentinos, que los argentinos en general estamos buscando. Mi parte de la presentación, obviamente, como ustedes saben, yo soy editora de este trabajo. Les voy a contar un poquito del detrás de escena para que, bueno, sea algo interesante en términos de la confección, de la factura, digamos, del trabajo. Les voy a hablar del contenido brevemente, porque la idea es que compren el libro, y algo más sobre los capítulos 5 y 6, que son capítulos de los que yo soy coautora. Obviamente, si digo algo que no corresponde o algo que no está preciso, o si, Ricardo, pero vamos a organizar la presentación, primero voy a hablar yo y luego va a hablar el autor principal, el autor de la obra. Pero de todas formas, claro está que si me quieren interrumpir, con todo gusto. Bueno, el libro, para que lo busquen en internet, para que lo busquen en las librerías, este es lo que la distingue, la tapa es ella, y el trabajo, si bien es un trabajo que, como ustedes van a ver, compila artículos, ensayos que tienen una historia amplia, porque son trabajos escritos en los 90, 2000 y en los 2000, en la década del 2010 pasadas. Esto fue un trabajo que fue una suerte fue una encomienda en tiempos difíciles, era tiempo de inicios de la pandemia, así que ordenar el material, hacer un prólogo, que para mí también fue un gran orgullo, como es todo este proceso, y ordenar de alguna forma estos artículos que venían, en principio van a ser 5, luego van a ser 6. Bueno, en el primer semestre del año pasado, una buena producción para mí, creo yo también para Ricardo, de este tiempo tan difícil, pero también tan desafiante, fue esta obra. Luego vinieron las pruebas con Rodolfo, colores, tablas, tapas, que podría llegar a ver. En el detrás de escena, en verdad, este tipo de trabajos que lo que busca es, para quienes conocemos a Ricardo hace mucho tiempo, vemos en su trayectoria. Yo conocí a Ricardo desde una visión como alumna. Nos daba la clase en la Universidad Nacional de La Plata, la clase que todos esperábamos, para la que nos reuníamos especialmente a estudiar y cerrar capítulos, y leímos cantidades de bibliografías que tal vez en otras materias no leíamos. Pero básicamente en ese rol como docente imprimió a quienes elegían o quienes tenían una visión o una ideología particular, pero a todos imprimió la búsqueda de la rigurosidad y de observar las restricciones claras que tiene la economía. Entonces, desde ahí, como docente, como académico, como funcionario y como emprendedor cultural, que es su nuevo título más innovador, nos ha imprimido esa búsqueda. Entonces el backstage viene con esa voluntad, la voluntad de tener una foto cruda. Lamentablemente es cruda porque nuestra historia tiene capítulos que no son felices, pero que, entendiendo la historia y teniendo las herramientas adecuadas, proyectan una visión y una esperanza bueno, que alienta a seguir a quienes amamos a la Argentina y a quienes deseamos que estos procesos de incertidumbre y de picos y caídas sea más suavizado. Entonces, en el backstage también está, y no sé si esto es una venta, pero bueno, puede ser que también los invite a comprar. En el 2014 y en el 2015 se publicaron, yo colaboré en la edición también,
y colaboré junto con él a escribir 2 artículos dentro de una serie de trabajos en los que participaron actores muy destacados dentro de lo que es el análisis y el seguimiento de las distintas políticas. Mejores políticas públicas para Argentina 1 y 2. El título lo resumen, son todas expresiones de deseo, pero en realidad no solo es una expresión de deseo, sino que es un trabajo para poner en manos de todos los hacedores de política mejores opciones. Bueno, ahí trabajamos en temas de precios relativos y los problemas laborales que tanto acechan a nuestra sociedad, y el problema de la deuda pública, que no es, que si bien es historia, no logramos convertirlo en un tema histórico para la Argentina. Bueno, entonces, como les decía, hay 6 capítulos. Uno en el que se habla de los valores de la libertad. Y ahí me parece súper interesante. Esto también pensaba en su momento cuando trabajamos, ¿y esto a quién le sirve? ¿Esto le va a servir solamente a un espectro del área política? ¿Esto le va a servir solamente a algún tipo de persona de alguna cierta clase? Yo entiendo que esto es un libro y un documento muy valioso para quienes enseñamos economía, sea en el tiempo, en los inicios de una carrera, incluso en un estadio de escuela, para tener en claro ciertos problemas, pero también para llegar a etapas o materias del análisis económico de Argentina con mayor, digamos, con mayor criterio. Yo creo, lo vendería así, se los vendo así porque creo que es algo muy útil para quien quiere entender los procesos y los problemas económicos de la Argentina. Pero aquí, en realidad, el primer capítulo lo que plantea es algo que va más allá de una teoría económica. Esto tiene que ver con el set de valores de la libertad. Y hay, como verán, tiene varios puntos. Yo destaco, no lo voy a hablar ahora, pero destaco como punto interesantísimo la libertad como una oportunidad. Bueno, el capítulo no tiene desperdicios, comentarlo tal vez sería reducir la importancia, los invito a leerlo. Algo que tiene también el libro, que acá se los muestro, es que es breve. Si bien puede ser denso en algunos capítulos respecto de información y datos, hoy en esta era en la que es difícil leer un poquito más allá de un Twitter, esto no es un Twitter claramente, pero es una lectura ágil. Es una lectura ágil que también permite leer los capítulos sin importar el orden del índice. Nosotros lo elegimos así, pero bien podrían usted empezar a leer en el capítulo 3 y nada va a cambiar si luego elige el capítulo 1. La deuda pública. Ahí los temas son esenciales. ¿Por qué existe el crédito, la deuda, el peso de la deuda? El que más me interesa a mí es cómo se reduce el exceso de endeudamiento, cómo lo hacemos, cómo lo logramos, el exceso, la carga. Tener obviamente cierto nivel de endeudamiento muchas veces es algo óptimo, no lo voy a decir acá en este podio en el que claramente encontrar diferentes formas de financiamiento a proyectos que sean productivos, socialmente aceptables y favorables para la Argentina, está de más entenderlo. Pero, ¿cuál es el nivel óptimo? Y el tema central de este capítulo que sigue, que es los programas de estabilización, ahí hay una experiencia comparada de qué hicieron otros países en Latinoamérica. Así como nosotros tenemos ciertas características de mercados de capitales o mercados cambiarios que están restringidos o tenemos niveles de inflación, cómo se suceden o cómo han logrado llegar a una estabilización en otros países. Y el diseño de un plan y las dificultades institucionales para mí también serían los destacados, pero no por eso dejaría de ver cada uno de los detalles.
El capítulo de reformas en la Argentina de los 90 es un capítulo que tiene una parte muy importante de apéndices. Y uno dice, bueno, tantos datos, y sí, porque realmente esa información sobre el estado de situación de los tributos, del empleo, qué pasaba en ese entonces en la Argentina, cuál era la historia previa, porque últimamente, lamentablemente, medimos nuestra historia y hablamos de si pasaron 70, 60 años o qué pasó en el periodo o en la administración previa anterior, y la próxima hablará de lo que sucedió en esta administración, pero este capítulo da una visión de qué pasaba en los 70 y en los 80 y la situación que llevó a las reformas de la Argentina y qué fue lo que limitó. Entonces me parece como una foto para poder entender claramente qué hicimos bien y qué hicimos mal, y qué nos gustó o qué no nos gustó, pero más allá de nuevo de las distintas posiciones, qué podemos tomar como lección. En este capítulo, que es más reciente y es un trabajo que se hizo para presentar en realidad era un trabajo que ya venía en preparación, pero el objetivo que motorizó el trabajo fue una mesa a la que nos habían invitado en una reunión internacional, y entender a la Argentina y los procesos de inestabilidad e incertidumbre. Ahí lo que se hace es un análisis morfológico de qué sucede en la Argentina, por qué estamos en unas circunstancias como la que estamos. Y, y bueno, lo que analizamos son distintos hechos, la tendencia a resolver los problemas con confiscaciones, con exceso de endeudamiento, con exceso de gasto. ¿Y qué tenemos? Por último, este capítulo lo escribimos junto con Ricardo y con Alfredo Gutiérrez Girós, un trabajo que fue encomendado para entender y para dejar una opción de qué podíamos hacer como para promover el ahorro en moneda local. Es un tema claramente, lo conocemos todo, el nivel de ahorro y el bajo nivel de ahorro por el desarrollo o falta de desarrollo de nuestros mercados de capitales y nuestro sistema financiero. Aquí no solo hay una propuesta que va en línea con lo que hacen los países más desarrollados, sino que hay yo creo, tal vez sea parte, y eso no sé si me habilita a describirlo, pero hay una descripción muy equilibrada de cuál es la problemática de Argentina y cómo, si pudiéramos trabajar en ese aspecto, podríamos llegar a lograr los objetivos que queremos de mayor prosperidad y de menos incertidumbre. Como el tiempo, no quiero seguir hablando mucho más, pero sí les quería hablar un poquito más de estos capítulos. Hay dos tablas que a mí, cuando hablo de estos capítulos, me llaman la atención, o que al menos me sirven para contar, si es que cuento de la Argentina a colegas o amigos que viven fuera de nuestro país y que obviamente conocen de la economía, pero la tabla 2 del capítulo 5, que es la que les muestro en el costado izquierdo, esa tabla muestra la inflación en Argentina desde 1970. Los dígitos ya los conocemos, pero fíjense la cantidad de años que la Argentina vivió con esa sensación que tenemos hoy en día, incluso que hemos vivido para quienes hemos transitado estas décadas, porque bueno, yo he transitado toda esa tabla, ustedes también, los miembros de este panel. eh, Fíjense qué se puede encontrar, más allá de las apreciaciones estadísticas, de la forma de medirlo, no medirlo, cómo entendemos, cómo proyectamos en un mundo así. Y el capítulo 6, que tiene, de nuevo les digo, tiene una visión muy clara para dar clases. Por ejemplo, yo lo usaría si fuera profesor de ciertas materias en la facultad, para dar una clase y entender qué pasa con el ahorro nacional, el ahorro en la Argentina, cómo ha evolucionado, cuáles son las tasas y por qué tenemos que
encontrar un desafío diferente. Obviamente queremos consumir, claramente tenemos una cultura en la que el consumo pareciera ser lo más deseado, pero para poder avanzar tenemos que tener bases de ahorro consistentes. Hace poco hice una charla y vi estos gráficos y quería cerrar con esto. A mí me gustaría, me parece que este trabajo sirve para entender la Argentina, para tener herramientas, creo que no estamos enamorados de esta situación en la que estamos encerrados y sin una salida clara. Eh, Espero que sirva este documento como ayuda para innovar y para poder abrir horizontes y bueno, salir de esta instancia que está encerrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias por esta introducción. Vamos a dar paso ahora a la locución de Ricardo López Murphy. Todos lo conocen, fue ministro de Defensa y Economía de la República Argentina, fue candidato a presidente de la Nación en 2003 y en 2007, preside actualmente la Fundación Cívico-Republicana, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en la Universidad de Chicago, con una beca que fue otorgada por la OEA, es doctor honoris causa de la UCEMA. Bueno, un currículum bastante vasto, así que Ricardo López Murphy, oportunidad de presentar más prosperidad, menos incertidumbre, recordándole a la gente que pueden, si quieren, transferirnos sus inquietudes ahí en el chat, y de todas maneras quieren tener presente que el libro ya está disponible en Unión Editorial, en todas sus redes sociales, también lo van a encontrar en Mercado Libre, así que para aquellos que estén interesados en adquirir esta publicación lo pueden hacer por esa vía. Ricardo López Murphy, lo escuchamos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por una presentación tan detallada y amplia y generosa de ese libro que yo aspiro, como decía Cecilia, sirva para mejorar el nivel de intercambio de opiniones en Argentina, para documentarse sobre los hechos históricos y para entender, si ustedes quieren, una de los enfoques que hay en la Argentina de cómo afrontar los dilemas de políticas públicas. ¿Por qué más prosperidad? Bueno, porque es lo que nos ha faltado. Argentina hace prácticamente 45 años que no crece, o sea, en PBI per cápita ha tenido una digamos, muy desgraciada performance en las últimas 4 décadas y media, y eso debería forzarnos a todos a reconocer que revertir eso es quizá la prioridad, lo que nos va a permitir las bases materiales para terminar con la pobreza, para progresar, para generar una ampliación de posibilidades a toda nuestra sociedad y sobre todo para ganar un mayor optimismo en nuestra convivencia que ha sido tan crispada por tantas décadas de tan tremendo conflicto, quizá visualizadas como nada la altísima tasa de inflación. Yo creo que esa tasa de inflación es estremecedora cuando uno mira el largo plazo, y eso debería a todos nosotros generarnos una reacción constructiva. Constructiva quiere decir, ese estado de cosas no puede seguir, debemos rumbear en otra dirección. ¿Por qué menos incertidumbre? Bueno, la incertidumbre de todo este periodo ha sido inmensa, y eso explica una gran diáspora de Argentina, no como la venezolana, pero una gran diáspora. Nosotros debemos tener alrededor de 1,5 millones de argentinos en el exterior. El problema más serio que tenemos es que son los que tienen más capital humano, son los que tienen mayor preparación y capacitación, y eso sin duda ha estado asociado a un horizonte que no era fecundo y a esa incertidumbre que actúa como un mecanismo devorador del tejido social. En general, la sociedad tiene una vocación
buscar menos incertidumbre. Creo que eso, el indicador que más se ha usado, uno es la tasa de inflación, el otro es el riesgo país. O sea, el riesgo país ha sido extraordinariamente elevado por mucho tiempo, y en realidad el riesgo país es como un gigantesco impuesto a la creación de empleo y de inversión. Si pudiéramos entre todos razonar ese aspecto, esa sobrecarga que conspira contra nuestra prosperidad y contra, digamos, un estado de expectativa y de esperanza que requiere toda sociedad para construir su proyecto de vida en común. En ese libro hay sin duda un énfasis muy fuerte en la preocupación con los temas de empleo. Es decir, siempre a mí me ha parecido que el empleo genuino, el empleo privado, el empleo creado por inversión y no simplemente financiado por otros, sino un empleo que genera y agrega valor a la economía, es un factor organizativo. Yo diría es el componente crucial de las sociedades avanzadas. Y yo tengo la interpretación que el empleo no es solamente la agregación de valor económico, la generación de una remuneración, sino también tiene una dimensión cívica muy importante. La sociedad que gana el pan con el sudor de la frente no es una sociedad clientelista, no es una sociedad dependiente del poder, no es una sociedad mendicante, es una sociedad en altísima autoestima y de grandes esperanzas, y yo creo que eso es crucial. Entonces, menos incertidumbre, más prosperidad. Yo, si tuviera que resumirlo en algo, es más empleo. Y a mí me parece que si yo tuviera que sintetizar el fracaso, no es solo el riesgo país, no es la inflación que mostró Cecilia, yo diría ese estancamiento en la generación de empleo formal en la Argentina como una cuestión decisiva para nuestro futuro, y es donde tienen que ir las políticas. Y ahí viene otro punto central del libro, que es el tema de la inversión. La inversión, Cecilia mostró recién un cuadro donde uno ve la descapitalización de Argentina. Esas tasas de inversión prácticamente no reponemos el capital o reponemos el capital per cápita. En esas condiciones, hace 40 años que no crece el capital per cápita, es muy difícil que Argentina pueda crecer su ingreso per cápita. En todos los modelos de crecimiento económico, yo estoy seguro que no hay nadie que ha visto que crezca el ingreso per cápita sin que crezca el capital per cápita. Esa es probablemente la regularidad empírica más importante de los estudios de historia económica. En consecuencia, la cuestión crucial para que crezca el empleo es que crezca la inversión. Y ahí nosotros, yo diría, tratamos de sintetizar este problema por el dilema que existe entre la deuda pública y los bienes de inversión. O sea, el verdadero peso de la deuda es que lleva a desinvertir. O sea, los bonos sustituyen las máquinas y las infraestructuras. Es decir, si uno se siente rico porque tiene bonos, que en lo individual es legítimo, en lo colectivo eso no es legítimo. Los bonos son futura deuda de los contribuyentes, son futuros impuestos. Es por eso que la deuda tiene un rasgo demoledor de la inversión y de la creación de empleo. Es por eso que hay un capítulo sobre cómo promover el ahorro, cómo promoverlo en la moneda nacional. Eso tiene mucho que ver con los problemas de ahorro para la vejez. La gente no ahorra porque sí, la gente ahorra por contingencia o ahorra básicamente durante su vida activa para atender su vida pasiva. El problema es que cuando hubo 9 default y 5 confiscaciones, como está narrado en uno de los capítulos del libro,
persuadir a la gente de ahorrar en ese contexto es extraordinariamente difícil. Digo, y eso se hizo muchas veces. A mí me hace acordar este problema de la prohibición de la exportación de carne. Lo hemos hecho muchas veces. Todas las veces nos fue muy mal. Y lo volvemos a reiterar, y lo volvemos a reiterar. Y ahí, en realidad, yo el otro día, en una clase que di en la Universidad de La Plata, explicaba los inmensos costos que esto tiene, para los que son correntinos, santafesinos, entrerrianos, cordobeses, bonaerenses, que no están en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, para los cuales está puesta esta prohibición. ¿Qué es lo que ellos saben? Que esa industria es una industria que genera una inmensa cantidad de trabajo desde la crianza de los animales hasta toda la cadena de valor. ¿Por qué enfatizo esto? Porque hay un punto que mucha gente se ignora. A lo mejor esa actividad que vende el dólar 80 y el Banco Central lo revende a 160, gasta 20 unidades, o sea, de esos 80, 20 son valor agregado, porque el resto son impuestos o insumos, y esos 20 producen casi 80 en impuestos. Yo no conozco ninguna actividad en el mundo que 20 lo traslade a 80 en impuestos. Los impuestos son como una gigantesca externalidad. Ahora, ¿por qué quebramos a las actividades que generan tanto derrame sobre el resto de la sociedad? Y ese es un punto crucial para entender, ya no solo por la cuestión de ahorro, de los impuestos, de la deuda, sino también por la incertidumbre que tienen nuestras políticas, porque se invierte poco. Y se invierte poco en una actividad que genera 4 veces más impuestos de su valor agregado. Yo le contaba a gente en el exterior esta paradoja, y bueno, ¿ustedes saben la respuesta que me dieron? Me dejó impactado, porque esto fue en una conversación anoche con varios intelectuales americanos. La respuesta que ellos me dieron es: ¿no será que hay un grado de ignorancia muy grande, además de intereses creados? Dice, porque haciendo esa cuenta, es imposible tomar esa medida. Y sin embargo, no la hemos tomado una vez, la hemos tomado varias veces con un costo gravosísimo. Ahí está el tema de la incertidumbre, no solo en el riesgo país, no solo en la inflación, sino en la inestabilidad de la política. El otro tema que el libro abarca y lo hace con mucho esfuerzo es el tema de los planes de estabilización. Nos guste o no nos guste, nos parezca bien, nos parezca mal, será con apoyo de los multilaterales, será por las nuestras. La Argentina no puede seguir con esas tasas de inflación, nadie tiene estas tasas de inflación, son países a los cuales uno no quiere parecerse. O sea, hay países que tienen esta tasa de inflación, es el lugar al que uno no quiere parecerse. Entonces, los planes de estabilización serán imprescindibles muy pronto, son complejos de realizar, hemos fracasado muchas veces. Yo siempre comparo el plan de estabilización de Israel del 85 con el plan de Argentina. Probablemente ambos fueron elaborados por un grupo de tecnócratas de similar categoría y de similar calificación. En el caso de Argentina, nosotros finalmente el programa no se pudo sostener, como otros programas que hicimos, y colapsamos retornando a la inflación. En el caso de Israel lograron un nivel de estabilidad que ha sido formidable y les ha permitido un crecimiento extraordinario. Ahora, cuando uno se hace las preguntas de por qué no hemos podido estabilizar, como nuestros vecinos que tenían también altas inflaciones, ahí viene un desafío que tenemos los argentinos hacia adelante. No solo es necesario seguir políticas correctas, sino tenemos que lograr que sean sostenibles en el tiempo. Y sostenibles en el tiempo quiere decir que se incorporen a la narrativa profunda de nuestro pueblo. Yo siempre digo que somos Homo sapiens,
por el lenguaje, porque diferimos de las otras especies zoológicas, pero somos homo economicus también, o sea, miramos nuestros incentivos. Pero le voy a agregar otra categoría, somos homo narrator, o sea, vivimos de narrativas, desde la Biblia a otras narrativas, y una narrativa imprescindible que tiene que incorporar la sociedad argentina es que en ese contexto de inestabilidad extrema es muy difícil que pueda convivir con el progreso, con la creación de empleo, con la prosperidad y abatir la incertidumbre. La estabilización va a ser una gran necesidad, casi un elemento fundante. Hay un capítulo que preparamos hace muy poco con Cecilia Rumi para un Congreso Internacional de Economía, que nunca pudimos ir, que era en un lugar atractivo, digo, era en Bali, realmente valía la pena hacer el esfuerzo de escribir el paper. ¿Qué es lo que intenta, eso que decía Cecilia, con un criterio morfológico ese capítulo? Intenta recordarle a todos los default y las confiscaciones de depósitos. Fíjense que durante mucho tiempo ha habido en toda nuestra élite política una enorme hostilidad al ahorro financiero, sea en el mercado de capitales o sea en el mercado financiero. En realidad, después de cuando uno lee con cuidado todo lo que ha pasado, a cada uno que compra un bono hay que darle un beso en la frente. Y a cada uno que hace un depósito, un beso en cada mejilla. Es decir, esa es la sangre vital que mueve la inversión en Argentina. Si el ahorro, supongamos que lográramos hacer voluntarioso un esfuerzo de ahorro, tenemos que tener cómo canalizarlo. Y si nuestro sistema financiero y nuestro mercado de capitales sirven para ser depredados por los gobiernos, nunca lo vamos a poder hacer. Esa es otra parte que tiene que incorporarse indeleblemente a nuestra narrativa. Afuera de ser sincero, está incorporado en la Constitución, en el artículo 29, y sin embargo, esto de confiscar y de quedarse con la plata de los demás es una cosa que no hemos podido normalizar en este último tiempo. Pero yo no los quiero agobiar, yo aprendí hace mucho tiempo que hay que comenzar con un comentario optimista, y yo soy profundamente optimista sobre nuestro futuro. Lo soy no irracionalmente, no es un optimismo panglosiano como el de Voltaire, no, es un optimismo racionalmente elaborado, es un optimismo que parte de que si entendemos los problemas y si logramos crearlos y convertirlos en una poderosa narrativa, que es una narrativa que nos hace bien a todos, que está más allá de las grietas, que genera un futuro para todos, los desafíos que tiene Argentina son laboriosos, pero son menores respecto a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Y aquí voy a citar dos casos y con esto voy a concluir. Cuando a mí me dice, bueno, usted no se da cuenta que nunca hemos podido, ¿no? Pero digo, los problemas que nosotros tenemos son problemas menores. Les voy a enseñar dos que en estas horas nos afligen a todos, pero que son importantes que los tengamos presentes. Ayer o anteayer, no sé exactamente el día preciso, murió Jesús Santrich, uno de los líderes de la guerrilla colombiana dentro de Venezuela, luchando con otras bandas mafiosas. Él formaba una y hay otras bandas criminales ahí que se han apoderado de una parte del territorio venezolano para hacer acciones criminales, o sea, para llevar adelante negocio del crimen organizado. Cuando se describen hoy los atributos de uno y otro, todos tenían ruta de distribución de drogas, minería ilegal, bueno, toda la porquería. Y uno de los detalles más dramáticos es, si ustedes siguen las cosas venezolanas, habrán visto varias veces a Padrino López, que es el ministro de Defensa, o el comandante jefe de la Fuerza Armada de Venezuela, visitar heridos, y bueno,
es que Venezuela ha perdido el control de ese territorio. O sea, las bandas criminales se han apoderado de ese territorio. Ya no solo es un gobierno gangsterín y criminal, sino que ha perdido el control del territorio a otras bandas que confluyen de distintos orígenes a ir a batallar por los negocios criminales. O sea, a mí me dijeran, ¿cómo hace para arreglar los problemas de Venezuela? Y yo diría, mi talento analítico no es suficiente. Yo ahí no veo, porque hay que arreglar tal descalabro, pero tal descalabro. El PBI per cápita, Alberto, usted que es un testigo de todas estas largas exposiciones, el deterioro del PBI per cápita de Venezuela es 85%. Piense que nosotros nos hemos pasado una hora hablando con Cecilia y años escribiendo, porque nuestro PBI está estancado. Ahora imagínense lo que es una caída de 85%. O sea, un país de medianos ingresos ha sido llevado a los niveles de miseria extrema de Ruanda y Burundi. Y además los criminales pululan y se refugian allí. El caso de Santrich es extraordinario en ese caso. Digo, esto, si a mí me dicen, un problema difícil es ese. Ese es un problema en el cual además están metidos los iraníes, están metidos los cubanos, están metidos toda la banda criminal. Arreglar eso no es solo arreglar el descalabro productivo, social, legal que hay en Venezuela, sino ese antro de criminalidad. Segundo caso, más complejo todavía que este, es en la conversación que tenía anoche o ayer a la tarde con algunos intelectuales norteamericanos. Una de las cosas que más me choqueó es el escepticismo de ellos sobre el conflicto en Medio Oriente, la inmensa dificultad que tiene ese conflicto, entre otras razones porque este sector terrorista de Hamas tiene como objetivo la desaparición del Estado de Israel, y el Estado de Israel es infinitamente más poderoso que Hamas. Entonces es un tema donde la posibilidad de encontrar una solución duradera es sumamente complicada, y ahí hay actores externos muy complejos como Irán. Entonces, la secuencia de dificultades que había ahí, yo dije, eso para mí está más allá de mis talentos críticos. Bueno, en la Argentina no. La Argentina no tiene ningún problema, no tiene problemas limítrofes, no tiene raciales, no tiene odios, no tiene riesgos misilísticos, no le caen 5.000 cohetes como le cae a Israel, y no tiene que desarrollar un sistema, una cúpula de voltear los misiles en el aire, de los cuales voltean el 95%, pero hay 5 que pasan y matan gente. No tenemos problemas atómicos, no tenemos que trabar los desarrollos atómicos de nuestros vecinos, tenemos acuerdos muy bien logrados, no hay riesgo de armas bacteriológicas y químicas, tenemos un potencial fantástico en nuestra área marítima exclusiva, tenemos que hacer cosas ahí, porque obviamente cuando yo era ministro de Defensa venían 100 barcos chinos, ahora vienen 700. Si los dejamos, van a liquidar el mejor caladero del mundo. De ahí hay un tema importante, pero un tema que tiene un camino para encauzarlo. Yo tengo alguna propuesta de lo que habría que hacer a nivel internacional, en lugar de estar desesperado tratando de cambiar las cláusulas de organismos multilaterales, habría que extender la frontera, el área marítima exclusiva de los países ribereños. Esa es la única forma de preservar los caladeros, que sería vital para el destino de la humanidad, y además porque enseña una cosa más importante: cuando se crea propiedad, se crea riqueza. Si le damos a los países ribereños la propiedad de 300 millas en vez de 200, se acaba la depredación. Tenemos la segunda reserva de gas del mundo, es un país que es un globo de gas. Desgraciadamente nos dedicamos a importar gas de Bolivia y a traer barcos para gasificar. Pero de nuevo, no es que no sabemos lo que hay que hacer ahí. Ahí hay que crear un clima adecuado. Bueno, por supuesto, si el clima adecuado es poner a campo a cargo de YPF, eso es muy complicado. No es lo que yo tengo en la idea de lo que es crear el clima apropiado.
Pero digo, tenemos en nuestra cordillera reservas cupríferas formidables. Quiero recordarle a todos que el cobre que valía en un tiempo $2.000 la tonelada vale 10.500, una cosa extraordinaria. Tenemos probablemente la cadena agroindustrial más eficaz del mundo. La pandemia va a terminar, va a ver cómo está reprimido el turismo mundial una vez que la pandemia. Yo sé que en la situación de Argentina parece increíble que eso va a terminar, pero en realidad, yo que ya he visto zonas que están vacunadas, yo puedo decir, la gente vuelve a la normalidad, y cuando vuelve a la normalidad va a haber una explosión de turismo. Argentina tiene muchas posibilidades si restablece esos valores, los valores de la Constitución, los valores de crear un futuro para todos los hombres de buena voluntad, lo que dice nuestro preámbulo, afianzando la seguridad interior, proveyendo a nuestra defensa, creando las condiciones de convivencia y paz en los argentinos, que en el fondo el mandato es prosperidad, es menos incertidumbre, es más trabajo, más inversión, pero sobre todo e imprescindiblemente más concordia. Los países exitosos son los países que sus corazones suenan al unísono, no que se esmeran todo el tiempo en ver cómo se dañan, se agravian, se atacan y se antagonizan unos a otros. Esperemos que ese mensaje formidable de Alberdi en la Constitución del 53 lo comprendamos todos, y ese programa de concordia, ese programa de respeto institucional nos devuelva a la senda de la prosperidad y de la certidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos quedan poco más de 2 minutos y medio para entregar la sala. Lamentablemente nos quedamos con muy poco tiempo. Gracias, Cecilia, y gracias, Ricardo. Voy a recordarle a la gente que Más Prosperidad, Menos Incertidumbre está disponible para que lo puedan adquirir en Unión Editorial, lo pueden encontrar en Mercado Libre, y me voy a permitir la atribución de moderador para seleccionar entre las tantas preguntas que aparecieron aquí, una que me parece que es muy pertinente con el título del libro y con la circunstancia del país. Dice Juan, doctor López Murphy, los miembros de mi generación, que es también la suya, estamos muy angustiados por el deterioro estructural de nuestra patria, sufrimos por nuestros hijos, pero sobre todo por nuestros nietos. Este rumbo debe ser modificado sí o sí, por eso creo importante potenciar a personas valiosas como usted, los valores y creencias que usted representa. Por eso mi pregunta es inevitable. ¿Cómo ve usted las chances de lograr un desarrollo efectivo de una fuerza o coalición política que tenga credibilidad y chances concretas de obtener resultados significativos en la legislativa del 2021? Lo que creo es que vamos a hacer el esfuerzo y esperemos encontrar oídos receptivos. ¿Por qué creo yo que encontrar oídos receptivos con este mensaje va a ser valioso? Porque si ustedes lo escucharon con cuidado, más allá de la visión, digamos, diferente que yo tengo sobre lo que se hizo en la Argentina en las últimas décadas, es un mensaje que no está cargado de odio, ni de resentimiento, ni de frustración. Es un mensaje optimista que cree que estamos en condiciones de resolver los problemas y que vamos a estar en aptitud de poder aprovechar circunstancias que yo creo mundiales van a ser muy favorables a Argentina, en tanto reganemos esa doble condición de racionalidad en nuestras propuestas y en nuestros debates, y de concordia en nuestra actitud personal hacia los demás. Yo creo que no ayuda cuando la actitud personal central es destilar odio, es destilar el deseo de escarnecer a nuestros adversarios. Yo creo que eso no quiere decir que nos van a ver indefensos, al revés, hemos sido tenaces en la defensa de nuestros valores, de nuestras convicciones, pero con esa visión de que si no yo no tiendo la mano, si no logro generar un clima más unitario en la sociedad argentina, el desgaste va a ser inmenso. Entonces, a mí me parece que casi, Alberto, está mal que lo diga, es un acto de inteligencia a votarnos y ayudarnos a prosperar, porque se necesita ese discurso para salir del pantano en el que estamos.
no es con un discurso cargado de odio ni con un discurso lleno de afrentas que vamos a salir. Vamos a salir, también es cierto, con un programa racional, con un programa que dé respuesta a los grandes dilemas de la hora. No me animo a predecir los resultados, sé que vamos a librar el buen combate. Ricardo López Murphy, Cecilia Rumi, gracias por el tiempo, especialmente agradecido con EFI Week Online por esta posibilidad, y por supuesto recordarles que aquellos que tengan interés en adquirir más prosperidad, menos incertidumbre, lo pueden encontrar en Unión Editorial, en todas sus redes sociales, está en Mercado Libre también, así que la invitación a que lo puedan buscar allí, pues ya está disponible. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Cecilia, gracias a EFI por esta chance, y seguimos en la continuidad de las presentaciones del día de hoy. Muchas gracias. Gusto y gracias Cecilia por todo el esfuerzo.